Buen día, bienvenidos a la capacitación sobre el uso de los elementos de protección personal en el Ingenio Risaralda. Para empezar, daremos a conocer que los elementos de protección personal es un conjunto de prendas o accesorios diseñados de acuerdo con la fisionomía humana, cuyo objetivo es minimizar el impacto negativo de los agentes de riesgo presentes en el medio laboral. Asimismo, estos elementos se utilizan de acuerdo a la tarea u oficio que cada trabajador desempeña. Es importante destacar que los elementos de protección personal no evitan el accidente ni el contacto con elementos agresivos. Lo que hacen es que pueden evitar la lesión o disminuir la gravedad de la misma. Existen elementos de protección personal para cada una de las partes del cuerpo. Es por esto que hay elementos de protección diseñados para la cabeza, ojos y cara, sistema auditivo, sistema respiratorio, para los pies, para el cuerpo y para el trabajo en alturas. En ese orden de ideas iniciaremos con los elementos de protección para la cabeza. Este tipo de elementos está dado por los cascos de seguridad, los cuales están diseñados específicamente para proteger la cabeza contra impactos por caída de objetos, proyección de partículas, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas y el calor radiante. De este tipo de elementos de protección tenemos varios diseños que se adecúan a la tarea del trabajador, como lo son los cascos, las cofias, las gorras y los sombreros. Asimismo, los cascos de seguridad cuentan con su respectiva clasificación. Están los de clasificación tipo A, que se encargan de proteger contra impactos de objetos que caigan sobre este y tienen resistencia a choques eléctricos. Están los de tipo B, que son los cascos que resisten contra corrientes de alto voltaje y protegen ante los impactos. Y están los de clasificación tipo C, que son los que protegen contra impactos y penetraciones de objetos, resisten al agua, pero no ofrecen protección contra los riesgos eléctricos. Del mismo modo, los cascos de seguridad cuentan con unas especificaciones. A continuación mencionaremos algunas de las más importantes. La primera es que son utilizados en labores con riesgo de caída de objetos y en labores de alturas. La segunda es que tienen la suspensión adecuada, que debe ajustarse al tamaño de la cabeza del usuario. Y la tercera es que el caparazón del casco debe quedar por lo menos a 4 centímetros de la cabeza. Es necesario hacer uso del casco cuando el trabajo se desarrolle bajo la ubicación de otros trabajadores o bajo maquinaria, cuando la actividad se realice en áreas con techos bajos o con objetos colgantes o equipos en movimiento donde haya la posibilidad de que se pueda golpear, y si durante el desarrollo del oficio hay contacto con conductores eléctricos. Seguimos con los elementos de protección oculares y faciales. Este tipo de elementos de protección tienen como objetivo evitar o minimizar las lesiones que se puedan presentar en los ojos y en la cara por los diferentes riesgos. Entre la gran variedad de elementos de protección, los más utilizados para este caso son las gafas de material plástico o cristal resistente, las monogafas o las caretas, que son las que cubren en su totalidad el rostro. Es necesario recalcar las sugerencias que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un elemento de protección visual, como lo son: primero, el tipo de actividad o trabajo que se va a llevar a cabo; segundo, las sustancias, maquinaria o materiales manipulados en el proceso; y tercero, los riesgos que puedan traer el mismo proceso. Como la clasificación de los cascos de seguridad, también existen diferentes tipos de gafas. En primer lugar, tenemos las gafas con cubierta lateral, que son las que se adhieren alrededor del ojo y se mantienen en su sitio mediante una banda ajustable. Estas gafas permiten mayor seguridad para el usuario. Están las gafas comunes de seguridad, las cuales cuentan con una construcción más sólida y convencional. Están las monogafas, que son las que tienen un solo lente. Tenemos la careta, que se utiliza en trabajos que requieren la protección de la cara en su totalidad, como fumigar, trabajos de odontología, guadañar, entre otras actividades. Y en último lugar están las caretas o gafas de soldadura, que tienen como fin proteger contra chispas, partículas en proyección y radiaciones. A continuación hablaremos sobre los elementos de protección auditivos. La finalidad de estos elementos es atenuar la percepción de la intensidad del ruido y prevenir los daños en el sistema auditivo del trabajador. Se deben utilizar los elementos de protección auditiva cuando los niveles de ruido sean nocivos para el mismo, es decir, cuando el nivel del ruido sea igual o sobrepase los 85 decibeles durante un periodo de 8 horas, cuando el ruido sea irritante y repetitivo, o cuando el ambiente de trabajo sea muy ruidoso, tanto así que no se pueda escuchar a los demás estando a 1 metro de distancia. No debemos olvidar que el ruido puede causar enfermedades irreversibles. En lo que sigue existen diferentes tipos de protección auditiva. Está la tipo inserción, que ofrece comodidad y confort a la hora del uso, y está la protección tipo copa, que es utilizada cuando los niveles de ruido están por encima de los 85 decibeles. Ahora veamos los elementos de protección para las manos. Sin duda, las manos son el instrumento más sofisticado e indispensable para todas las actividades que se realicen. Es por esto que debemos protegerlas de los riesgos y peligros, ya que son las que se encuentran más expuestas a cantidad de riesgos laborales, ya sean atrapamientos mecánicos, abrasiones, cortes, pinchazos, irritaciones o enfermedades laborales.
Es importante determinar cuándo usar guantes. Se debe usar guantes si hay riesgo de cortaduras, contacto con sustancias químicas, temperaturas altas, laceraciones y perforaciones o contacto con electricidad. Sin embargo, no es recomendable usar guantes cuando se está alrededor de partes rotantes de la maquinaria, ya que los guantes facilitan que se presente un accidente laboral. Como en todos los elementos de protección mencionados anteriormente, también existen diferentes tipos de guantes que se deben usar conforme a la actividad y riesgo que se tenga. Entre esos tipos de guantes mencionaremos algunos. Están los de tela de algodón que se deben usar contra abrasiones, están los de malla de metal contra cortaduras, los guantes de cuero contra quemaduras, los de neopreno que son los adecuados cuando se van a manipular sustancias peligrosas o patógenas. Para el trabajo pesado o abrasiones se usan los guantes de carnaza. Cuando se trata de labores que tengan contacto con descargas eléctricas se utilizan los guantes aislados especiales, los de nitrilo contra el contacto con aceites, solventes y los guantes aluminizados que ayudan a proteger cuando las temperaturas van hasta los 100 grados centígrados. Ahora bien, están los elementos de protección respiratoria. Estos elementos tienen como propósito proteger las vías respiratorias para impedir la inhalación de sustancias como polvos, gases o vapores. Cabe resaltar que los elementos de protección respiratoria poseen un dispositivo que purifica el aire y remueve las partículas contaminantes. Este tipo de elemento puede estar conformado por un accesorio que cubre la nariz y la boca o una máscara completa con suministro de aire. Se debe saber cuándo se deben utilizar los elementos de protección respiratoria. El momento para usar la máscara con filtros es cuando el ambiente tenga gases, vapores, humos y neblinas, y se debe utilizar las máscaras desechables cuando en el ambiente tenga partículas suspendidas en el aire. A su vez, contamos con diferentes tipos de elementos de protección respiratoria. En primer lugar está el respirador antipolvo que se utiliza para eliminar a través de su filtro el polvo del aire y evitar que llegue a los pulmones. Está la máscara antigases que evita la inhalación de gases tóxicos o vapores. Están los respiradores con filtro de aire que suelen usarse en lugares con mucho polvo, con deficiencias de oxígeno o presencia de gases tóxicos. Y por último están los respiradores de aire autocontenido que se utilizan en lugares altamente peligrosos con presencia de gases tóxicos o atmósfera con bajos niveles de oxígeno. Consideremos ahora los elementos de protección para los pies. Este tipo de elementos de protección está diseñado para proteger los pies de los factores de riesgo que puedan afectarlo, puesto que en muchas actividades están expuestos. El objetivo principal de la protección de los pies es proteger al trabajador contra temperaturas extremas, choques eléctricos, lesiones por impacto o pinchazo o caídas y torceduras. Siendo así, la protección para los pies está dado por el calzado de seguridad. Este ofrece protección contra los diferentes riesgos, por lo tanto existe una clasificación que se divide en 4 grupos. Lo primero es que está el calzado con puntera que se requiere para manipular objetos pesados. Está el calzado con suela conductora que protege los pies en ambientes con atmósferas explosivas. También está el calzado para trabajos en fundición. Este tipo de calzado no tiene cordones y la parte superior del calzado debe estar cubierta. Y por último está el calzado para trabajos con electricidad. Por otra parte, tenemos la protección para el cuerpo. Este tipo de elemento es utilizado con el fin de impedir que el trabajador sufra algún tipo de lesión organizacional al trabajar con ácidos, sustancias químicas o aceites. Este tipo de elementos de protección se clasifican en 3. Primero está el traje tipo suministro de aire, que es capaz de evitar no solo la entrada de líquidos, sino también de gases. Segundo, está la vestimenta tipo cerrada que puede aislarse completamente para evitar la entrada de sustancias nocivas. Cabe resaltar que este tipo de vestimenta es menos hermética que la anterior y más liviana a la hora de usarse. Y tercero, está el tipo simple que se utiliza para prevenir daños a la piel ocasionados por salpicaduras de líquidos nocivos. Y por último están los elementos de protección personal para el trabajo en alturas. Estos elementos tienen como finalidad proteger al trabajador cuando realice labores en alturas mayores a los 1.50 metros. Es de suma importancia determinar el equipo adecuado y para ello hay que tener presente 3 puntos. El primero es saber dónde está localizado el riesgo y la definición del origen del riesgo. El segundo, la parte o las partes del cuerpo que deben ser protegidas. Y el tercero, la prestación del equipo frente a los riesgos detectados. Conforme al uso de los elementos de protección personal, se debe tener en cuenta el sistema de control y administración de los mismos, en donde se indica que los equipos de protección personal deben ser administrados y controlados adecuadamente, por lo cual debe haber una sección donde se entreguen, una clasificación de acuerdo a cada tipo, se debe tener en cuenta la vida útil del elemento entregado según el fabricante, se debe tener una fecha de entrega y por último un registro de capacitación en el cual se da a conocer el uso y mantenimiento correspondiente del equipo.
Hay que mencionar además que cada persona debe mantener en perfecto estado el aseo y estructura de los implementos de protección personal suministrados por la empresa, que los elementos de protección personal son de uso exclusivo de cada trabajador y no menos importante se debe tener en cuenta las recomendaciones del proveedor al momento de realizar el mantenimiento de cada implemento. Y para finalizar, debemos recordar que al utilizar adecuadamente los elementos de protección personal estamos minimizando los riesgos de que ocurra un incidente, accidente o enfermedad laboral. Es por esto que no podemos sacar excusas para hacer uso de ellos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día.